Apocalipsis capítulo 17. Los que usan la Biblia que está ahí en la banca, es la página 1295, Apocalipsis 17. Leeré los primeros 7 versículos. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro y con piedras preciosas y con piedras y con perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra y nos ilumine como le hemos pedido en oración. Debo empezar diciéndoles que para interpretación de este capítulo y de lo que significa, hay variedad. Y no quiero cargarlos con las diferentes interpretaciones, nada más voy a decirles por encima las alternativas y cuál es la que yo propongo como lo que veo más cercano a la manera de interpretación que hemos elegido. Bien, la primera interpretación, y creo que es evidente, es Roma imperial. Recordemos que tenemos que pensar cómo recibieron esto las iglesias, esas 7 iglesias de las que ahora estamos leyendo. Cuando recibieron esto, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué pensaban de lo que se les estaba diciendo? En un tiempo de gran persecución del imperio, claro que cumplía el significado de ese imperio romano opresor, y opresor en particular de los cristianos. Otros piensan que esto se refería a Jerusalén y al judaísmo corrupto, a la religión judía corrompida, ya apartada. Y ya habíamos visto un poco de que también sí el Apocalipsis se refiere en parte a Jerusalén y al juicio de Jerusalén. Y habíamos visto cuando vimos los 2 testigos en Apocalipsis 11:18 que se le llamaba a Jerusalén, no Jerusalén, sino perdón, Sodoma y Egipto. Apocalipsis 11:8. También podemos pensar entonces que esta gran ramera representa
todo el sistema religioso mundial antes del fin. Pero la interpretación tradicional se refería al papado corrupto de Roma. Y todas esas cosas tienen sentido en su medida, pero quisiera que vayamos y comparemos con la Sagrada Escritura lo que hemos leído, porque lo más importante es que podamos a través de estas comparaciones sacar la aplicación correcta para nuestra vida, para nuestra iglesia en el presente. Vamos a comparar las dos mujeres, de las cuales ya hemos estudiado una. En Apocalipsis 12 vimos a una mujer vestida del sol y coronada de 12 estrellas. Y ahora vemos a una mujer sensual y ramera. La palabra ramera significa prostituta. Una mujer prostituta hace mercancía de su cuerpo y eso es una abominación, obviamente, pero tiene un significado espiritual. Lo primero que entonces tenemos que ver, si la primera mujer, esa vestida del sol con 12 estrellas sobre su cabeza, representaba la iglesia misma, porque vimos la descripción en Apocalipsis 12, que el dragón salió detrás de la descendencia de ella y la describió. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la iglesia. La iglesia formada por los que tienen la religión verdadera, como nos está enseñando el pastor Randall en la primera hora. Entonces aquí tenemos una mujer que representa a la religión falsa y que es seductora. Oigan esto, es seductora. ¿De qué manera esta mujer es seductora? Recordemos las palabras del apóstol Pablo, según a los Corintios 11:3. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, segunda Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. ¿Cómo hace para seducir? Dice que de una manera astuta. Y esta religión es atractiva a la mente humana. Eso es lo que representa. ¿Por qué es tan atractiva la religión falsa a la mente humana? Porque le da muchas alternativas. En cambio, la verdadera religión nos ofrece una única alternativa. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si usted lo tiene, tiene salvación. Y si usted no lo tiene a Él, está bajo condenación. Ahora veremos también en el relato que aunque esta mujer es seductora y la mayoría cae en la seducción de esta mujer, si usted no cae en su trampa, vuelve la estrategia. Perdón. Y en vez de seducción viene la represión. Oigan, es seductora y la mayoría cae en su seducción. Pero si usted no cae en su seducción, entonces ella se vuelve represora de todos los que la rechazan. Veamos el versículo 6. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. O sea, que estaba dispuesta a eliminar a los cristianos si no caen en su trampa. Y como es seductora y tiene sus maneras de engañar, solo los creyentes verdaderos que tienen los sentidos espirituales desarrollados podrán estar alerta para detectar las seducciones de la gran ramera y para evitarlas.
Pero ¿qué es lo que hemos leído? Que las naciones se embriagan con el vino que ella les da. Y la embriaguez, ¿qué significa la embriaguez? La borrachera. No les permite razonar, no les permite ver las cosas como son. El profeta Jeremías, capítulo 51, versículo 7. Y por cierto, Jeremías 50 y 51 habla de Babilonia la antigua. Y por eso es que se usa este nombre aquí. Debemos, como siempre les digo, entre más lea su Biblia usted, toda ella le será más fácil encontrar los significados en el Apocalipsis, porque Apocalipsis está lleno de términos y de historias que vienen del Antiguo Testamento. Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, por lo cual se aturdieron las naciones. Toda esta confusión viene porque están embriagados, porque han bebido de su vino. Las mismas iglesias cristianas. Ahora, sigamos comparando a la primera mujer, a aquella vestida del sol con las 12 estrellas, que creíamos nosotros son los 12 apóstoles. A esa la persigue el dragón, pero a esta va sentada sobre una bestia. Y esta bestia, al verla descrita, es la misma bestia que habíamos estudiado en Apocalipsis 13, 7 cabezas, 10 cuernos, la bestia que sube del mar. Una perseguida, la otra reinando en este mundo. Babilonia la podemos ver entonces como la ciudad de los hombres, porque eso es lo que les digo, no nos imaginemos solo una, aunque va a haber quien dirige este movimiento anticristiano. No pensemos que es una sola cosa. Es la ciudad de los hombres representada, donde usted vive, como usted quiera vivir. En contraposición con la ciudad de Dios. Lo que tenemos es entonces una falsificación, así como habíamos visto, dragón, bestia y falso profeta. Ahora otra falsificación más. Una falsificación de la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es pura y se describe, vamos a llegar ahí eventualmente en el capítulo 21. En cambio los colores de esta ramera son los colores de la realeza mundana. Y extrañamente, o más bien digo yo, qué coincidencia, los colores también de gala de la iglesia de Roma. En apariencia, y esto es importante que lo tengamos claro, por eso no podemos embriagarnos de ese vino del mundo, porque no vamos a poder estar alerta y discernir. No crean, es como el anticristo. La gente, las películas y todo eso, y una persona con ojos rojos y todas esas cosas. No, así no engañan a muchos. Va a parecer bueno, como esta religión parece buena. Y el apóstol Pablo nos dice, 2 Timoteo 3:5, que hay quienes teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, son dignos de ser evitados. Hermanos, y no me voy a adelantar, veremos esa separación que es necesaria. Es necesario salir de Babilonia, pero tengamos esto bien claro, necesitamos ejercitar los sentidos espirituales para ver cuándo viene la seducción. No crea que las iglesias, porque digan ser una iglesia bíblica o el nombre que le quieran poner, es inmune. Esta mujer es seductora. Vemos que esta mujer está en el desierto y que está sobre muchas aguas. Y eso está interpretado en el mismo capítulo, porque el 17:15 dice: y él me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y multitudes y naciones y lenguas.
Pero así estaba descrito en el Antiguo Testamento. Les leo Jeremías 51:13, que les dije, Jeremías 50 y 51, si lo pueden leer, se refiere a la Babilonia antigua. Pero oiga lo que dice la profecía de ella. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, la medida de tu codicia. Y esto de que la mujer sobre muchas aguas, es que así era. Esa gran Babilonia, la antigua, tenía no solo el Éufrates, sino habían hecho canales. Era algo, dicen los historiadores, impresionante. Una ciudad donde había muchas aguas. Así es representada entonces esta gran ramera como seductora. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestra cultura. Nosotros vivimos en una cultura saturada de sensualidad y de impureza. Saturada quiere decir que está más que llena. Todo está manchado de sensualidad. Díganme ustedes, ¿qué tiene que ver una pasta de dientes? ¿Qué tiene que ver algo para peinarse? Todo con sensualidad. Pues ellos logran hacer la conexión y hacen un comercial donde sale una mujer casi desnuda, donde salen cosas que incitan al pecado sobre un producto que no tiene nada que ver. Seductora. Y el ídolo principal de esta, al que la ramera quiere que adoren, es el materialismo y el placer. Materialismo y placer. Y eso se ha infiltrado. Solo les pregunto, ¿han escuchado ustedes de escándalos de inmoralidad? Y no estoy hablando solo de las horribles denuncias que hay en las iglesias católicas por muchísimos tiempos. No, en iglesias llamadas evangélicas. Escándalos morales. El nivel moral ha descendido tanto que un divorcio ya no ven como pecado un divorcio. Tenemos que sostener esto. Niños nacidos sin padre y madre, mujeres que quedan embarazadas estando solteras, hombres impíos que andan con una y otra y otra. Todo eso es la sensualidad de la gran ramera. Nuestra sociedad está pero saturada. Todos los juegos, y nosotros tenemos que decir algo y frenar eso. O si no, hemos caído en la trampa. Y esto es una característica, vea, esto se han hecho estudios, hermanos, pero si no, vaya y estudie la cantidad de escándalos por inmoralidad sexual que hay en iglesias y sobre todo en sectas. En las sectas eso es pero súper abundante, y en el paganismo, porque de hecho los paganos tenían como parte de su rito religioso las inmoralidades y abominaciones sexuales. Bien, aquí dice que tiene un nombre escrito. El nombre incluye la palabra misterio. Habíamos visto que misterio no es algo simplemente raro, que no sé, sino algo en la Biblia que estaba oculto, pero que eventualmente es revelado. Eso es un misterio. Babilonia la Grande. Y dice que ese nombre lo lleva en su frente. Tiene un nombre escrito en la frente: Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En comparación con la iglesia de Cristo, de la cual se nos dice en Éxodo 28:36. Ustedes saben que la iglesia es el sacerdocio real. Ya habíamos pasado por eso en los primeros capítulos de Apocalipsis. Hizo de nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces nosotros somos el sacerdocio. Y había dicho Dios en Éxodo 28:36 algo para los sacerdotes: harás además una lámina de oro puro y la grabarás en ella como grabadura de sello. Y llevaban aquí en la frente algo que decía: santidad a Jehová. ¿Pueden ver la diferencia? Una
Se enorgullece de su libertinaje, de su sensualidad, y la otra, santidad a Jehová. Hay siempre eso, una comparación de un lado y del otro. Y aquí se le llama misterio. Bueno, también habíamos pasado por eso. El misterio de la iniquidad es llamado al anticristo. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Hay mucho, como les digo, por decir, pero ¿qué era Babilonia para los judíos? Babilonia fue aquel imperio que los llevó cautivos, que les destruyó su ciudad, su templo, que se los llevó y los tuvo cautivos, es decir, esclavizados en el sistema de Babilonia por 70 años. Y aquí se le llama la madre de las rameras. Pero no solo a Babilonia se le llama así en la Biblia. Tenemos que ver que otras partes usa el Señor ese calificativo y ver qué tienen en común. A Judá le llamó así, al reino de Judá. Isaías 1:21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Estuvo llena de justicia, en ella habitó la equidad, mas ahora homicidas. A la ciudad de Tiro, Isaías 23:17: y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a su paga de ramera y fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. ¿Ven? No era solo a Tiro que estaba hablando, porque está hablando de algo que precisamente se dice de esta Babilonia. A Jerusalén mismo, Jeremías 3:3: por eso las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de mujer ramera, no quisiste tener vergüenza. Y finalmente a Nínive, la ciudad donde predicó el profeta Jonás, Nahum 3:4 dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que vende las naciones con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechizos. Esta es la descripción más clara que veo yo de lo que va a ser esa falsa religión. Pero dice que es madre de las abominaciones. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, vamos a la Biblia y veamos a qué le llama la Biblia abominaciones. Solo se los leo para traer a su memoria cosas que ya sabemos. Y presten atención y verán que tiene que ver con el culto a Dios y con su conducta. Por ejemplo, cuando traían las ofrendas a Dios y tenían que ofrecer aquel holocausto, dice: ya después del tercer día no se podía comer. Y dice: y si se comiere de la tarde si se comiere de la carne de su sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. ¿Saben qué es lo que significa esto? Está diciendo Dios que la adoración a la manera del hombre es abominación a Dios. Dios dijo que ya no solo el primer día y al siguiente ya, al tercero es una abominación. Y el que se atreviera a hacerlo al tercero estaba diciendo: eso dicen los sacerdotes, pero hagámoslo así. Entonces, lo primero es la adoración a la manera del hombre. Sabemos también que había abominación en muchos animales. Dios quería que diferenciaran cuáles animales eran impuros y para no tocarlos. Obviamente que eso tenía un significado o tiene un significado espiritual. Las prácticas homosexuales: y el hombre que se acostare con un varón como con mujer, abominación hicieron. Ciertamente ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Toda práctica impura, incestuosa. Y no andéis en las prácticas de la gente que yo eché delante de vosotros, dice Dios a Israel, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Las supersticiones: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni quien haga encantamientos, ni quien pregunte a un espíritu familiar, ni adivino, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación a Jehová cualquiera que estas cosas hace, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echó a todas estas naciones de delante de ti. Díganme si todo esto que yo leí no es lo que nosotros vemos por todas partes. Vaya a una librería y vea la cantidad de libros con respecto a hechicería y a toda superstición posible. Y a espiritismo hay. Las prácticas transgénero. Deuteronomio 22:5, no se pondrá la mujer prendas de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Pero nosotros por decir esto ya somos retrógrados, ignorantes, etc. Lo dice Dios, es abominación. Las falsas religiones y la falsa religión en general dirá, Dios los ama así. Pero además de estas cosas que tienen que ver con la sexualidad y el espiritismo y la hechicería y todo esto, oigan lo que la Biblia dice que es abominación. Y voy a usar solo lo que dice en el libro de los Proverbios. Los labios mentirosos son abominación. Si usted es mentiroso, eso es abominación a Dios. Proverbios 12:22. Los pensamientos del malo, el que maquina maldades, eso es abominación. Proverbios 15:26. Los altivos de corazón, los orgullosos, los que no piden perdón, los que no perdonan. Proverbios 16:5, es abominación. Las pesas falsas, los tramposos en los negocios, que no les importa con tal de ganar, hacer trampa. Proverbios 20:10, es abominación. Y finalmente el sacrificio de los impíos, es decir, la adoración de los impíos. Si usted no es lavado por la sangre del Cordero y si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, su sacrificio a Dios es una abominación. Y el yugo entre el cristianismo y el paganismo es abominación. Se portó deslealmente Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado la santidad de Jehová que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. ¿Prestaron atención? ¿Dónde está la abominación? En la deslealtad de los que se dicen cristianos y se mezclan con los impíos. Y en particular, ya para ir terminando, el papado y su influencia mundial cumple muchas de estas cosas que la gran ramera describe. Ahora bien, cuando voy a decir esto, necesito hacer una aclaración. Porque lo que voy a decir yo del papado como institución y como institución corrupta no quiere decir que estoy hablando de los católicos en sí. Y les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Aquí, como hay bastantes cubanos, me van a entender. Yo estoy en contra del gobierno cubano tirano, un gobierno corrupto, un gobierno que lastima y daña a sus habitantes. El gobierno cubano, pero lo que yo digo contra ellos no lo estoy diciendo contra los cubanos en general. Hay cubanos tristemente engañados por ese sistema, pero hay muchos que no. Entonces lo que yo diga del gobierno cubano es una cosa y lo que yo diga del pueblo cubano es otra. Por eso lo que voy a decir aquí del papado como una institución corrupta no quiere decir que estoy hablando que todos los católicos son así. No es así. De hecho, conozco católicos cuya vida y maneras me hace pensar que probablemente sí es cristiano, y conozco muchos evangélicos y gente que se dice reformada que me hace dudar si ese conocerá a Cristo. ¿Entienden? Así que no somos de etiquetas ni de decir aquí todo está bien porque tenemos un rótulo que dice iglesia tal. No, pero tenemos que denunciar lo que el papado ha sido a través de los siglos y lo que es en el momento. Porque es la institución religiosa que ha tratado de unirse con todos los demás siempre que le convenga. Con los budistas, con los musulmanes, con los chamanes, hasta con los chamanes de las religiones paganas americanas han hecho compadrazgo ahí. Y ha sido una institución perseguidora de los verdaderos cristianos por siglos, mis hermanos. Esto está documentado, es cuestión de que usted... Pero claro, como no, la gente no lee historia, no sabe nada.
¿Alguien aquí sabe cuándo cayó el imperio de Occidente? ¿Alguien aquí sabe que el imperio romano eventualmente se dividió en Oriente y Occidente? ¿Y cuándo fue que cayó el de Occidente? Todas esas cosas nos hacen ver, porque la mayoría sé que no saben, lo poco que sabemos también de la participación del papado en todas estas cosas. Y les insisto, la posición protestante tradicional implicaba al papado como esta institución de la que estamos hablando aquí, la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es cuestión de leer el libro de los mártires de John Fox. Ojalá hagan el propósito, porque John Fox va desde Esteban, que fue el primer mártir que murió bajo la falsa religión judía, y ahí va, uno por uno, todos los mártires a través de la historia. El papado romano persiguió a los valdenses, que eran un grupo de verdaderos creyentes en el siglo XII y XIII. Persiguió a los lollardos, que eran los seguidores de John Wycliffe. ¿Y cuál era el gran pecado de John Wycliffe? Traducir la Biblia al inglés. Persiguió a los husitas y quemó a Jan Hus en el siglo XV. Ya les había dado los datos de la matanza de los hugonotes en Francia. Toda esa es la sangre con que se ha embriagado la gran ramera. El papado es una institución de más de 1500 años y ha tenido relevancia no solo política, sino religiosa. O más bien, no solo religiosa, que es lo que se supondría, sino también política. Y no solo esto, el papado ha pretendido, lean la historia, tener poder sobre todos los reyes para poner y quitar reyes. El papado ha favorecido las supersticiones, ha avalado las tales apariciones de la Virgen María, ha ratificado milagros que ellos dicen que son milagros, estatuas que lloran. Yo no sé cuántos aquí hayan visitado alguna vez la Basílica de la Iglesia de los Ángeles en Cartago. Y en el sótano hay unas urnas llenas de algo que se llaman exvotos. Un exvoto es lo siguiente: usted le hace una promesa a la Virgen o al santo que le esté rezando, y usted le dice que si le contesta, usted le va a dar esa piecita en oro, un pie, un ojito, lo que sea. Ahí hay de todo, de lo que usted padezca. Y son cientos y cientos de figuritas. Quiere decir que son cientos y cientos que han recibido supuestamente milagros falsos, de una procedencia falsa, y todo eso lo avala el papado romano. Tiene gente engañada con esas cosas. Juan Pablo II participó en ritos con, como les decía, musulmanes, budistas, hindúes, chamanes, pero también el papado se une a los protestantes liberales y recién recibió muy cariñosamente a la que fue declarada o instituida como arzobispo de Canterbury, de la Iglesia de Inglaterra. Algo que los conservadores anglicanos ni siquiera aceptan. El Papa la felicitó, por supuesto, y le dijo que tenía una gran labor y que el Espíritu Santo la ayudara en su labor. Se une con todos los liberales. ¿Cuál es el gran problema? Afirmó el Papa anterior, el Papa Francisco, que todas las religiones son diferentes lenguajes. Oigan la trampa, y qué lindo suena, eso sí. Oigan, vean, hermanos, las religiones son solo lenguajes, diferentes lenguajes, como decir español, inglés, ruso, etc. Pero Dios entiende todos los lenguajes. Entonces Él los entiende a todos y todo bien. ¿Ven la trampa? Diferentes caminos para llegar a un mismo lugar, para llegar a Dios. Esa es la corrupción de Roma. Para que vean cómo han cambiado las cosas, porque yo les voy a decir, si ustedes van e indagan, van a ver que la mayoría de hoy en día ya no dicen que no, ya no, la ramera es otra cosa. Pero bueno,
Encontré un poema bastante viejo en inglés y lo quise traducir. Es anónimo, pero describe lo que el protestante tradicional entendía y creía sobre el papado. Lo leo y termino. Te conocieron nuestros padres, antigua Roma, y tu fama es de maldad. Tu brazo amoroso, una cadena irritante. Tu beso, una llama ardiente. Tu bendición, un feroz anatema. El engaño de tus dulces palabras. Tu adoración, una crasa idolatría. Tu sacramento, un engaño, misterio de iniquidad. Es en verdad tu nombre. La ramera vestida de novia, tus caminos así lo evidencian. Gritaremos que no habrá paz con Roma mientras persista en su error. Que sepa que los protestantes nunca traicionarán la causa de la protesta. Las palabras de nuestros martirizados padres, cuando en la hoguera sufrían, sirvan para resistirte hasta el final. Fueron palabras escritas con su sangre. Mucho tiempo como reina te has sentado, de púrpura, perlas y oro vestida. Oh, pronto serás despojada y derribada será tu fortaleza. Tu sentencia ha sido dictada, pronto serás olvidada, pronto la tierra tendrá descanso y paz. Apresura ese día, buen Señor. Estos eran los protestantes antiguos. La mayoría ya traicionaron a sus antepasados y hacen esa unión. Insisto, estoy hablando de la institución corrupta del papado, no de los católicos en general, porque igual no puedo hablar de eso en una iglesia evangélica común. Tienen dirigiendo a esa iglesia hombres corruptos que nunca debieron ser pastores. Entonces me dirijo a ellos, no a sus feligreses, algunos de los cuales tal vez sí conocen a Cristo y lo siguen y lo aman. ¿Me entienden la diferencia? Quiero que la entiendan, ya que tengo esta posición para ustedes. Pero sea como sea, lo que sí tenemos que tener claro es, ella es seductora. Y si usted no tiene los sentidos espirituales alerta, lo seducirá y usted caerá en la trampa. Porque usted es o hijo de la ramera o es hijo de la Jerusalén celestial, la cual, dice Gálatas 4, es madre de todos los creyentes. Oremos. Bendito Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor, te suplicamos en el nombre de tu Hijo que quieras bendecir esta exposición y despierta nuestras conciencias adormecidas y nos libres de la sensualidad de este mundo y de la falsidad de las religiones que abundan, y que nos confirmes como hijos de la Jerusalén celestial. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.